Hola, muy buenos días. Yo soy el alumno Ojeda Lugo José Luis. Estoy cursando mi cuarto semestre en el grupo C en la licenciatura de QFB en la Universidad Autónoma de Campeche. La finalidad de esta actividad es para hacer un video reporte de las prácticas de laboratorio a través de la unidad de aprendizaje química heterocíclica. En este caso les voy a hablar sobre la práctica número 4, que es la extracción de la cafeína, y práctica 5, que es la purificación y recristalización de la cafeína. Como introducción en la práctica 4, tenemos que la cafeína es un alcaloide perteneciente al grupo metilxantinos, es decir, 1,3,7-trimetilxantina, en estado puro en un sólido cristalino blanco. La cafeína lo podemos encontrar en diversos productos, tomando como referencia el café. De igual forma podemos encontrarlo en refrescos energizantes, refresco de cola y de igual forma en té verde. Para la separación de la cafeína se debe por una serie de pasos iniciales que permiten su orientación. Para facilitar la obtención de la cafeína se emplea lo que es el agua caliente y el cloroformo debido a su propiedad de solubilidad que contrae estos elementos o sustancias que vamos a estar empleando. Observamos que aquí tenemos nuestra estructura química de la cafeína, por lo que podemos decidir que la cafeína es un compuesto heterocíclico debido que contiene un átomo diferente que no sea carbono, y observamos que obtiene un grupo funcional que sería la acetona. Para la práctica número 5 tenemos como introducción, ya que una vez separada la cafeína, esta se hace el proceso de la purificación para aislar la fase orgánica de algún componente que no se haya disuelto adecuadamente. Al separar un sólido de una mezcla de reacción de impurezas, se emplea de igual manera la recristalización y así obteniendo cristales. Estos cristales serán recristalizados con acetona éter de petróleo para obtener pequeñas agujas de sólido cristalino. En los objetivos de la práctica número 4 tenemos que realizar una extracción de sólido líquido a reflujo, utilizar técnicas de separación de mezclas y emplear adecuadamente los aparatos de un laboratorio de química orgánica. Para los objetivos de la práctica número 5 tenemos como la purificación de la cafeína por medio de la destilación simple y la recristalización de la cafeína, es decir, la obtención de cristales. Sobre sus metodologías para el caso de la práctica 4, que consiste en la extracción de la cafeína, lo podemos dividir en tres fases. La primera fase es la extracción de sólido líquido. Esta va a iniciar pesando, en este caso, 10 gramos de café, que es el material vegetal que empleamos. Posteriormente, la medición de 200 mililitros de agua, y estos dos reactivos serán depositados en un matraz balón. Enseguida de eso montamos nuestro sistema de destilación simple, como podemos observar en las ilustraciones que tenemos en la diapositiva, que son estas 4 imágenes. Vamos a determinar la finalidad de la destilación simple una vez que nuestra mezcla ya haya hecho su hervor, para poder pasarnos a la siguiente fase, que es la filtración al vacío. En esta filtración es muy importante que se filtre de una manera caliente, es decir, inmediatamente cuando nuestra mezcla ya haya ebullido, se comienza a traspasar a la filtración del vacío, que es por medio de un embudo bulle y de un matraz, como podemos observar en nuestras tres pequeñas figuras. Y este paso es ir depositando de poco a poco nuestra mezcla hervida
o ebullida. Posteriormente, nos vamos al último paso, que es la extracción del líquido líquido. Esto es por medio de la decantación. Para eso empleamos un embudo de decantación en donde se agrega lo filtrado y se le va a agregar 15 mililitros de cloroformo en 2 ocasiones. Y esto es para poder hacer las fases, la división de las fases. Recordando que una mezcla puede tener dos fases, una fase orgánica y una fase inorgánica. En este caso nos interesa rescatar la fase orgánica. Por eso se emplea el cloroformo, ya que de acuerdo al cloroformo tiene una densidad mayor que la propia agua y eso nos permite rescatar con mayor facilidad nuestra fase orgánica. Una vez haber recolectado 2 veces nuestra fase orgánica, lo que agregamos es sulfato de sodio anhidro, esto permitiéndonos conservar nuestra fase orgánica y emplearla para la siguiente práctica, que consiste en la purificación y recristalización de la cafeína. En esta ocasión lo que se hace es, una vez ya haber dejado en reposo nuestra fase orgánica, se le agrega lo que es un reactivo, que sería la acetona, para obtener lo que vendría siendo nuestro líquido que vamos a emplear. En este caso, por el tipo de envasamiento que le dimos a nuestra fase orgánica, esta se nos adelantó y ya no pudimos montar adecuadamente la destilación simple, es decir, que nosotros pasamos directamente a la cristalización, que se emplea lo que es la acetona, se revuelve con nuestra fase orgánica y se hacen pequeños movimientos circulares con apoyo de nuestra mano, con la finalidad de darle un calorcito a nuestro matraz y así obtener nuestros cristales. Como resultados tenemos que en la práctica número 4, que consistía en la extracción de la cafeína, al final de esta práctica se obtuvo aproximadamente 30 mililitros de la fase orgánica. Y en relación con la práctica número 5, que es la purificación de la cafeína, se logró obtener cristales de cafeína, pero en una cantidad muy mínima. Y esto se debe a que en el momento de reposo, nuestra fase orgánica se transformó en gas rápidamente. Eso se debe al tipo de recipiente donde se almacenó. Como discusiones para la práctica número 4, tenemos que la cafeína es soluble en agua hirviendo, por lo que se emplea para la extracción y formulación de la disolución que nosotros necesitamos, de acuerdo a DuPont y Gottel 1985. De igual forma, observamos que aparte del cloroformo podemos utilizar otros reactivos disolventes como el acetato de etilo, el dióxido de carbono supercrítico, el propio cloroformo y otros reactivos, de acuerdo a Ávila 2001, resaltando que el cloroformo es el mejor reactivo orgánico disolvente, ya que esto va a depender de la propiedad de su solubilidad y de igual forma que es más denso que el agua. Por eso, en este caso de la extracción de la cafeína, se opta mejor usar el cloroformo, de acuerdo a Mejía 2012. Y sobre discusiones para la práctica número 5, tenemos que la purificación de la cafeína se utiliza el fenómeno de destilación simple para dar el paso de la cristalización, de acuerdo a Guarnizo 2002. Durante la recristalización puede existir pérdida de cristales durante el proceso de la filtración, tanto en el calentador como en el frío. Esto se debe al
papel filtro de igual forma. Es decir, que se puede perder algunos cristales o propiedades que formen los cristales durante la práctica número 4. Finalmente, una fuente menor de pérdida de cristales es la que pueden darse o quedarse en las paredes del matraz o en el vaso precipitado. Como referencia o como punto importante para esta práctica número 5, tenemos que tener en cuenta muy bien el tipo de recipiente para poder almacenar y conservar nuestra fase orgánica, ya que recalcando que en este caso nuestra fase orgánica se destiló por sí sola. Puede ser por el tipo de recipiente donde estuvo almacenado o en las condiciones en que se estuvo, la forma en que se tapó. También puede ser uno de los factores que haya sido persistente para que no pudiéramos montar adecuadamente la destilación simple. Como conclusiones tenemos que para la práctica número 4 se obtuvo correctamente la extracción de la cafeína, resaltando que obtuvimos una cantidad aproximadamente de 30 mililitros de fase orgánica. Y en el caso de la práctica número 5, que debemos tener siempre en cuenta el tipo de recipiente para almacenar nuestra fase orgánica y verificar que se haya tapado correctamente, ya que puede ser uno de los factores, dando énfasis nuevamente, que no hayamos podido montar adecuadamente la parte de la destilación simple, pero al final de cuentas sí pudimos obtener pequeñas cantidades de cristales de la cafeína. Eso sería todo, esas son mis referencias que empleé. Muchas gracias.